Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Normalmente pensamos que todo lo importante de una colmena, vamos, toda la acción, ocurre dentro, con la reina, las celdas, la miel. Pero el material que nos han compartido hoy le da la vuelta por completo a esa idea. Totalmente, es un cambio de perspectiva radical. Sugiere que la verdadera fábrica no está en la caja de madera, sino fuera, que el éxito o el fracaso de una explotación apícola se decide en el paisaje. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en ese concepto, que el material denomina la zona de pecoreo. Y no es solo una palabra técnica, es el universo entero de la colmena. Es su despensa, su farmacia y a veces su campo de batalla. Entiendo. Analizar el material que nos han pasado es entender por qué un apicultor puede gestionar su producción como una ciencia y otro simplemente, cruza los dedos y mira al cielo. De acuerdo, pues vamos a desgranar ese universo. ¿Qué es exactamente la zona de pecoreo? Porque intuyo que es mucho más que el campo de flores de al lado. Muchísimo más. Es el territorio donde las abejas buscan absolutamente todo lo que necesitan para sobrevivir. ¿Vale? Obviamente, néctar para la miel y polen, que es su fuente de proteínas para las crías. Claro. Pero también propóleo, esas resinas de los árboles con las que desinfectan la colmena. Es como un barniz antiséptico. También agua, que es vital para regular la temperatura interior, como si fuera un sistema de aire acondicionado, e incluso mielato. Mielato. Eso me suena. El texto lo menciona como una alternativa cuando no hay flores. ¿Qué es exactamente? Es fascinante. Es una sustancia azucarada que secretan ciertos insectos, como los pulgones, que se alimentan de la savia de los árboles. O sea, no viene de una flor. No, las abejas la recogen directamente de las hojas. Y no es un recurso menor, En zonas de bosque como pinares o encinares, el mielato puede ser la principal cosecha del verano. Madre mía. Es un mundo completamente diferente al que uno se imagina. O sea que la zona de pecoreo es un supermercado completísimo. Ahora, la imagen que todos tenemos en la cabeza es la de un círculo alrededor de la colmena. Pero uno de los puntos más contundentes del material es que esa idea es una simplificación casi inútil. Es una simplificación de manual de primaria, sí. La realidad es un mapa complejo, lleno de variables. La forma de esa zona depende de barreras físicas, como una montaña, de los vientos, de las zonas de sol y sombra. Pero el dato que realmente lo cambia todo, el que me parece el núcleo de este análisis, es la diferencia entre el vuelo posible y el vuelo rentable. Un momento, esto es clave. Uno siempre imagina a las abejas como trabajadoras incansables que van hasta donde haga falta, pero el texto sugiere que son más bien contables expertas. Exacto. Hay un punto en el que una abeja literalmente se convierte en un coste para la colmena. ¿Puede un vuelo ser una mala inversión? Esa es exactamente la cuestión. Una abeja puede físicamente volar hasta 5 kilómetros. Que ya es una distancia. Es una proeza, pero el pecoreo rentable, el que genera un excedente de energía para la colmena, rara vez supera los 2 kilómetros. La zona óptima, donde la eficiencia es máxima, está por debajo del 1,5 kilómetros. ¿Y qué pasa más allá de esa frontera? Que la colmena entra en números rojos. Literalmente. Literalmente. La abeja gasta más azúcar en el combustible para ir y volver del que trae en forma de néctar. Es un viaje a pérdidas. Totalmente. Una obrera tiene una vida útil de unos 35 días en temporada alta. Ese tiempo es oro. Por eso, como bien señala el material, un colmenar bien situado no es el que está en un sitio bonito, es el que no obliga a sus obreras a hacer viajes largos y costosos. Les pone el supermercado en la puerta de casa. Entendido. La eficiencia es la ley. Entonces, si son tan calculadoras, deben tener unas reglas muy estrictas para decidir siquiera si despegan o no. ¿Cuáles son esas condiciones? Son como pilotos de aerolínea, con una lista de comprobación muy estricta, sí. Primero, la temperatura. No arrancan por debajo de los 12 grados. 12, vale. Su rendimiento óptimo está en la franja de los 18 a 28 grados. Por encima de 35, muchas se quedan para ventilar. Y el viento, supongo. El viento es clave. Si supera los 30 kilómetros por hora, se quedan en tierra. Es demasiado peligroso y costoso energéticamente. Y claro, esto en el día a día es un mundo.
Una colmena ubicada en una ladera sombría que tarda 2 horas más en alcanzar esos 12 grados por la mañana. Uf, Está perdiendo miles y miles de horas de vuelo acumuladas cada semana en comparación con una que está en una solana. exacto. Son pérdidas invisibles que marcan la diferencia entre una cosecha mediocre y una excelente. Y a esto se suma la topografía. Aquí el texto revela otro detalle brillante. A ver, Las abejas no vuelan a lo loco en línea recta. Usan los valles como autopistas de aromas, donde el aire canaliza los olores de las flores, y siguen las líneas de vegetación, como las riberas de los ríos, para orientarse. o sea que no es un vuelo en línea recta, sino que siguen una especie de red de carreteras invisible. Es una combinación, sí. El olfato las guía a gran distancia, como un radar, y la vista, su memoria visual del terreno, les permite la navegación de precisión en el tramo final. ¿Vale? Pero la implicación más alucinante de la topografía es otra. Una colmena situada en el fondo de un valle es, por sistema, más productiva que una en la cima de un cerro. Espera, eso es genial. ¿Por qué? Por pura física. ¿Cómo? El vuelo de ida, cuando van vacías, es cuesta arriba. No les supone un gran esfuerzo. Pero el vuelo de regreso, que es cuando van cargadas hasta los topes de néctar, es cuesta abajo. Claro. Aprovechan la gravedad. Gestionan la gravedad a su favor. Es de una lógica aplastante, pero de esas cosas en las que nunca caes. El apicultor no solo tiene que ser botánico, sino también un poco físico. Desde luego. Y claro, por muy bueno que sea el terreno y el clima, necesitan el combustible. Las flores. El material insiste mucho en que no sirve de nada tener una primavera espectacular, una explosión de flores, si después llega lo que llama un desierto floral. Ese concepto es crítico. Un desierto floral en julio es una catástrofe. La colmena, que ha crecido enormemente esperando esa abundancia, de repente se encuentra con la despensa vacía. Y entra en crisis. Totalmente. Entra en estrés, empieza a consumir las reservas de miel y, lo que es peor, la reina detecta la escasez y frena en seco la puesta de huevos. La población empieza a menguar. Exacto. Por eso la clave no es la abundancia puntual, sino la continuidad. Necesitan un buffet que esté abierto toda la temporada. Como el tomillo, el espliego. La cosecha grande. Eso es. Y finalmente, floraciones tardías, como la hiedra o los mielatos de encina, para que la colmena haga acopio de reservas para el invierno. Sin esa cadena, el sistema se rompe. Vale, entonces, si la eficiencia de cada abeja depende tanto del terreno y de la continuidad de la flora, eso me lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuántas abejas puede soportar un paisaje? Porque si ponemos demasiadas, la eficiencia por colmena tiene que caer en picado, ¿no? El texto aborda eso de lleno y lo llama capacidad de carga apícola. ¿Capacidad de carga? Es un concepto ecológico fundamental que, según el texto, es la causa de muchísimos fracasos. Muchos apicultores creen que su problema es la genética o una enfermedad, cuando en realidad el problema es que han puesto demasiadas bocas a comer en el mismo plato. Suena lógico, pero, a ver, es realista. ¿Cómo mide un apicultor en la práctica esa capacidad de carga? ¿Tiene que hacer un inventario botánico de 3 kilómetros a la redonda o...? Suena una tarea titánica. Es una pregunta excelente, porque no es una ciencia exacta, con una fórmula. Es más bien el arte del buen pastor. Se basa en la observación y el conocimiento profundo del entorno. El texto da un ejemplo muy práctico. Un territorio de monte bajo, con recursos modestos, podría sostener unas 10 o 15 colmenas. ¿Vale? Ese mismo territorio, si un agricultor planta 10 hectáreas de lavanda, de repente podría sostener 80 colmenas durante ese mes. Ostras, qué diferencia. Vamos, que no tiene nada que ver. El apicultor debe saber leer su entorno y, sobre todo, su evolución. Y el problema se agrava con la competencia, supongo. El texto advierte sobre la llegada de colmenares de fuera, de la transhumancia. Es que lo cambia todo. Siguiendo la analogía, es como si tienes un restaurante con comida para 50 personas y de repente aparcan 3 autobuses en la puerta. Mal asunto. Nadie va a comer bien. La producción por colmena se desploma para todos, para los locales y para los que llegan. Esto obliga al apicultor a conocer su entorno, pero también a defenderlo. El pecoreo no es un recurso infinito, es un pasto que se agota. Y para explotar ese pasto, las abejas no pueden vagar sin rumbo. Tienen que ser navegantes expertas. Son de las mejores navegantes del reino animal. El material describe su sistema como una combinación de herramientas muy sofisticada. Por ejemplo, Un río o un árbol singular. Y, por supuesto,
Tienen su propio lenguaje para compartir la información. Y supongo que aquí entra en juego el famoso baile de las abejas. Pero según el texto, no es solo un «mira, hay flores allí». Es más como si construyeran una especie de Google Maps colectivo para toda la colmena. Es exactamente eso. El valle de una exploradora transmite la dirección exacta en relación con el sol y la distancia a la fuente de alimento. Pero lo asombroso es que esa información se integra en una memoria colectiva. La colmena entera va construyendo un mapa vivo de la zona de pecoreo que se actualiza en tiempo real. ¡Qué pasada! Saben qué zonas están en plena floración, cuáles se agotan y cuáles son las más rentables en ese preciso momento. ¿Y qué ocurre cuando un apicultor, por ejemplo, coge las colmenas y las mueve 100 kilómetros? Está borrando ese Google Maps de un plumazo. Exacto. Es un reseteo forzoso. Para las abejas es como despertar en un planeta nuevo. Claro. El texto es muy claro en esto. La colonia necesita un mínimo de 3 días para reorientarse, enviar exploradoras y volver a ser eficiente. 3 días. Esos 3 días son de una productividad bajísima, casi nula. Mover colmenas tiene un coste oculto en tiempo de adaptación. Y el apicultor profesional no se limita a usar este mapa, sino que, como indica el material, lo modifica activamente. Así es. No es un espectador pasivo. Es un gestor del territorio. El material menciona acciones muy concretas, desde sembrar especies melíferas que florezcan en épocas de escasez. Para tapar esos baches florales. Justo. Hasta colocar puntos de agua estratégicos en las rutas de vuelo para que no tengan que hacer largos desvíos en verano. Es una gestión activa. Todo esto nos lleva a la caja, al interior, porque todo este flujo de información y recursos del exterior tiene que tener un impacto directo en el motor de la colonia, la reina. Es el vínculo final y más importante. El texto establece una conexión directa y poderosísima entre la zona de pecoreo y la biología de la reina. A ver. La reina no es una máquina de poner huevos a un ritmo constante. Es un sensor que ajusta la puesta casi al minuto, basándose en la información que le llega del exterior. Entonces, la reina no es tanto una monarca dando órdenes, sino más bien una CEO que lee los informes de ventas en tiempo real y ajusta la producción. Es la analogía perfecta. Si las pecoreadoras traen un flujo abundante de néctar y polen, la comitiva que alimenta a la reina le da más jalea real. La reina interpreta esa señal como época de vacas gordas y acelera la puesta de huevos para generar más obreras. Para aprovechar la bonanza. Pero, si el pecoreo es pobre, si lo que entra es escaso, reduce la producción para no malgastar recursos. Es un mecanismo de autorregulación perfecto. El más perfecto que existe, y por eso el texto es tan tajante en un punto. No hay estímulo artificial que pueda compensar un entorno pobre. O sea, no sirve de nada echarles azúcar. Un apicultor puede añadir jarabe, sí, pero la reina no se deja engañar. Su biología está programada para escuchar al campo. Es imposible tener una colonia fuerte en un paisaje débil. El combustible tiene que venir de fuera. La conclusión, después de analizar todo esto, es clarísima. La colmena no vive de lo que tiene dentro, sino de lo que es capaz de encontrar y gestionar fuera. Dominar este concepto de la zona de pecoreo es lo que convierte a la apicultura en una ciencia aplicada y la aleja de ser una simple lotería. Exactamente. Es una lección magistral sobre cómo un sistema biológico depende por completo de la gestión inteligente de sus recursos externos y nos deja con una idea para reflexionar que va un poco más allá de la propia apicultura. Sí. Todo el análisis se centra en lo que el entorno ofrece a las abejas, pero si le damos la vuelta, la gestión inteligente de su zona de pecoreo implica también cuidar y potenciar la salud de todo el ecosistema que ellas mismas polinizan. Claro. Lo que nos lleva a una última pregunta. ¿Hasta qué punto cuidar de las abejas significa en realidad cuidar del paisaje en su totalidad? Caminando entre abejas, aprendiendo de la apicultura con